Muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es José Arce, soy decano de la Universidad Internacional Tres Fronteras, decano de posgrado. Hoy nos corresponde presentarles una disertación, una conferencia que tiene que ver justamente con un tema bastante estudiado en la última década, eh, de mucha vigencia, que es la geopolítica. Y la geopolítica vinculada a un fenómeno tan importante ahora de ser estudiado desde sus diferentes aristas como es el COVID-19 y cómo en alguna medida está impactando en todos los ámbitos del quehacer social. Para el efecto nos acompaña un experto, él es Carlos Manuel Capurro Fernández. Voy a leerles brevemente el currículum vitae y posteriormente les dejo con él para que pueda compartir con nosotros su gran experiencia. Abogado por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Planificación y Conducción Estratégica del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, especialista en análisis del terrorismo yihadista, insurgencias y movimientos radicales, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, especialista en inteligencia estratégica del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, becado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el Pentágono, para cursos de estrategia y defensa policial, estudios de defensa, programa de contención transnacional del crimen organizado y otros temas, por darles un dato, en la George Marshall Center for European Security, y también en Alemania estuvo realizando una pasantía. Cursos sobre terrorismo y contraterrorismo en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, y en la Universidad de Leiden, Países Bajos. Participante en Jerusalén, en Israel, en un foro internacional sobre seguridad, curso de ciberseguridad de la Escuela Superior de Guerra de Bogotá, y cursos a nivel local relativos a inteligencia, defensa y seguridad. Le cupo trabajar como director general en la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y tiene, digamos, una vasta experiencia en el campo, en la asesoría, y últimamente estuvo trabajando también como asesor en la Universidad Queen del Reino Unido. Entonces, sin más preámbulos, apreciado Carlos Manuel Capurro, te cedo la palabra. Muchas gracias José. En primer lugar, antes de entrar en el tema que nos reúne a todos acá, ¿verdad? Quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Tres Fronteras por invitarme a compartir con todos ustedes, por bajar estos temas, que no son temas que escuchemos a menudo, los escuchamos de manera muy remota tal vez en las noticias, pero poder discutirlos entre nosotros, entendernos en esto y tener una perspectiva clara, creo que hace muchísimo a la construcción de una sociedad. En segundo lugar, muchas gracias a ustedes que están ahí presentes, que están sacrificando parte de su tiempo, parte de su actividad para compartir y aprender acá entre todos. Y en tercer lugar, muchas gracias a mi amigo José, con quien me unen años, pero realmente años de amistad, muchos lazos e intereses comunes siempre. Muy agradecido en realidad a todos. Bueno, comencemos un poquito hablando de geopolítica. Geopolítica es una palabra que la escuchamos muy a menudo en todos lados. Solemos escuchar lo que es el análisis geopolítico, la cuestión geopolítica o aspectos geopolíticos. Pero ¿qué básicamente es la geopolítica? La geopolítica es una ciencia social que sale al tapete a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en donde se empieza a estudiar o a analizar la relación que existe entre la geografía y la relación entre los diferentes grupos humanos, una relación más política. Esa definición, muy enfocada al aspecto geográfico, fue mutando y enriqueciéndose con el tiempo hasta terminar abarcando todo el complejo de relaciones internacionales prácticamente que se viven en el mundo actual. Entonces, eso es que hoy por hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, la palabra geopolítica empezó a verse mal, porque tenía unas connotaciones, como les decía, geográficas y empezó a asociarse con ideologías ya perimidas.
No obstante, a partir de los años 70 hubo un revival, digamos, un redescubrimiento de la geopolítica, sobre todo en el marco de lo que conocimos en su momento como la Guerra Fría. Bueno, entrando un poquito en la materia de la charla que nos une hoy, ¿verdad? Que es el COVID-19 o el coronavirus como actor geopolítico. ¿Qué mundo post-pandemia podemos esperar? A mí me gustaría dividir esta presentación en 4 partes bien diferenciadas, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando brevemente de cómo era el mundo antes de la pandemia. Es decir, qué factores, qué actores, qué situaciones estábamos viviendo en el mundo anteriormente a la aparición de esta pandemia. Es decir, hasta diciembre del año pasado. Luego de eso, vamos a ver el coronavirus o el COVID-19 como un cisne negro. Vamos a ver un poquito en qué consiste un cisne negro, qué es un cisne negro y su irrupción en el aspecto internacional. En tercer lugar, vamos a analizar también a vuelo de pájaro y dentro de lo que la profundidad de la presentación permite, ver qué estamos viviendo hoy, o qué estamos viviendo y qué estamos viendo en el mundo hoy, cuáles son las señales de esta crisis que se nos muestran en el escenario global hoy. Y por último, en la cuarta parte que yo considero la más sustanciosa de todas, vamos a hacer un pequeño ejercicio de prospectiva. La prospectiva es una técnica que se utiliza en el análisis de inteligencia, por la cual a través de elementos conocidos o indicios conocidos, podemos llegar a una conclusión o a un posible escenario, o varios escenarios como en el caso que vamos a llegar nosotros. Entonces, analizando cosas que tenemos, vamos a llegar a una posible visualización de una situación o una situación la cual viviríamos una vez que termine esta pandemia del COVID-19. Entonces, podemos decir correctamente, vamos a comenzar por el principio, ¿verdad? ¿Cuál era el mundo que estábamos viviendo antes de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia, antes de la irrupción de esta pandemia, teníamos actores bien definidos en el escenario internacional. Teníamos actores principales y actores periféricos. Los actores principales, digamos, o los que, digamos, eran los protagonistas del quehacer diario en el mundo, de las relaciones internacionales en el mundo, eran claramente, en primer lugar, Estados Unidos, al ser, digamos, la principal potencia mundial en todos los escenarios, ya sea militar, tecnológico, económico, político. Teníamos actores como China, el gran rival, que desde hace unas décadas se viene perfilando como el gran rival o quien puede disputar esa primacía que tiene Estados Unidos en el concierto internacional de naciones. Otros actores importantes, Rusia, una Rusia que a partir del año 2000, pasada una década de la caída de lo que era la Unión Soviética, resurge en el escenario internacional, apoyada sobre todo en su poderío militar, en un poderío militar heredado en parte de la Unión Soviética y desarrollado también con recursos propios. Otros actores muy importantes dentro del escenario mundial es la Unión Europea, un actor, digamos, con ya unos años en el escenario, con un proceso de integración consolidado, con unas políticas comunes, una moneda común, un mercado común. Actores de menor importancia tal vez serían otros, como por ejemplo el Mercosur, nosotros en un vagón bastante detrás dentro de lo que es esto. También la Sociedad Asiática de Naciones y otros grupos. Pero los principales podríamos resumirlo en esos actores que mencionamos al principio. Este mundo con estos actores tenía puntos, lo que se conoce en geopolítica como puntos calientes o hotspots en inglés. Esas serían las líneas de falla dentro del mundo donde se producen las grandes pujas o los grandes intentos de lucha por ese poder, ¿verdad? Esos puntos calientes eran, en primer lugar, el sudeste asiático, es decir, donde se encuentra
el mar meridional de China, donde hay una puja territorial en el sentido de China quiere prolongar sus derechos marítimos sobre el mar, para lo cual va construyendo islas artificiales y de esa manera ir proyectando, ¿verdad? Teníamos en esa zona tenemos una potencia de tamaño medio grande que es Japón, con las Coreas. Entonces esa zona era una de las zonas importantes y de conflicto dentro del mundo. La segunda zona, digamos, caliente del mundo es lo que se conoce como MENA, que es el acrónimo de Middle East, North Africa, que vendría a ser la zona, lo que conocemos nosotros grosso modo como Medio Oriente o el mundo árabe, tal vez, que implica la parte norte de África y la zona de Oriente Medio y Asia Central. Ahí se venían produciendo una serie de conflictos internacionales con la intervención de varios actores regionales, como ser el conflicto sirio, la guerra de Afganistán, que hasta hoy estamos en un impasse de saber cómo se va a desenlazar eso, cómo va a terminar eso, el conflicto libio, y por último, la última crisis que tuvimos en enero de este año, cuál fue la muerte de Qasem Soleimani en un ataque de los Estados Unidos, que llevó al mundo casi al borde de una guerra entre Estados Unidos e Irán. Tenemos el escenario, otro de los escenarios calientes es Latinoamérica, con la crisis política regional que vive Venezuela, y por el otro lado también, durante el año 2019 sobre todo, la serie de protestas sociales que se dieron lugar en varios países del continente o de nuestra región latinoamericana. Y un cuarto escenario caliente dentro del mundo pre-COVID-19 sería Europa, entendiendo Europa en su amplia extensión. Una Europa con un proceso de integración en decadencia, con el Brexit ya consumado, digamos, o que se le dio el inicio administrativo hace cuestión de unos meses. Luego, los procesos independentistas, que sean sobre todo el más conocido para nosotros es el intento de decisión de Cataluña del Reino de España. Luego, otros conflictos independentistas, como ser en Ucrania, la región de Donbass, en Moldova, la región de Transnistria. Entonces tenemos una Europa bastante ajetreada y caliente por varios procesos políticos que se están dando en su interior. Otro fenómeno muy característico del mundo pre-COVID-19 o pre-coronavirus es también el auge a nivel político que estamos viendo, tanto de nacionalismos como de populismo extremo, ¿verdad? Es un fenómeno importante de tener en cuenta. Tenemos partidos tanto de extrema derecha, muchos de ellos rozando la xenofobia, obteniendo cada vez más espacio en los parlamentos sobre todo europeos. Y es un fenómeno no solamente de algunos países europeos. Si miramos la tabla de países y los resultados de las últimas elecciones, es un fenómeno que se extiende desde la avanzada Europa nórdica hasta la Europa del sur de Grecia o Italia. Entonces, es un fenómeno que se está expandiendo, que se está expandiendo mucho en el contexto internacional. Bueno, entonces eso, a grandes rasgos podemos resumir que el mundo pre-COVID estaba caracterizado por esto: actores fuertes, un predominante, varios retando su posición de predominancia, puntos calientes a lo largo de todo el globo, caída de procesos de integración y auges de nacionalismos y populismos. Esto no solamente en el contexto europeo, sino en todo el mundo podemos observar estos auges. Bueno, atendiendo a eso, pasemos a la segunda parte de nuestra exposición, que sería el coronavirus como cisne negro. ¿Por qué como cisne negro? En la primera década de este siglo se fue publicado un libro de un autor de origen egipcio, Nassim Taleb, que hablaba del cisne negro, él definía como acontecimientos que no son esperados por nadie, que ocurren de golpe, pero que tienen un impacto tremendo en lo que posteriormente ocurre. Citaba él, o básicamente él basaba su teoría
en el 9/11, en los atentados terroristas del World Trade Center en el 2001. Él definía brillantemente lo que es un cisne negro como el impacto de lo altamente improbable. Repito, es decir, nada de lo son cuestiones que nosotros no las esperamos, que nos sorprenden, las recibimos como un baldazo de agua fría, pero terminan teniendo un impacto muy importante en la configuración del mundo después. Y si nos ponemos a pensar en esto, ¿verdad? En lo que es el coronavirus como cisne negro, yo les puedo asegurar que en enero ninguno de los que estamos hoy reunidos acá para compartir esto se hubiese imaginado que el gran acontecimiento del año 2020 y de los años que le siguen iba a ser una pandemia. No, todos esperábamos conflictos seguramente de carácter bélico, hasta a lo mejor una crisis económica esperábamos como la del 2008 o la del 2013, pero no una pandemia. Esperábamos seguramente una guerra entre Estados Unidos e Irán, por lo que se estaba dando en enero nomás de este año en esa zona. Esperábamos tal vez un conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos, o entre Corea del Norte y Corea del Sur y Japón. Esperábamos que la amenaza terrorista aparentemente contenida del Estado Islámico o el Daesh eclosione en algún lugar, en Oriente Medio o en algún otro lugar. O esperábamos que el conflicto en Afganistán estalle con toda crudeza nuevamente, atendiendo a que los talibanes, luego de haber sido derrotados en 2 semanas por los Estados Unidos, para fines del 2019 controlaban nuevamente entre el 70 y el 80% del territorio afgano. Entonces, eso es lo que esperábamos como humanidad, que nos, entre comillas, sorprenda o conmueva en este 2020. Bueno, apareció el coronavirus como cisne negro que dijimos y nos pone el mundo patas para arriba ante una nueva situación, y ahora esperemos a ver cuál es ese alto impacto que tiene, si es que tiene alguno. Bueno, ante eso, ante definirlo, es importante definirlo al COVID-19 como un cisne negro. Me parece que es la definición más acertada o la caracterización que puede tener hoy. Entonces pasamos a la tercera parte de esta exposición, que sería ¿qué estamos viendo hoy? O sea, es decir, al prender un noticiero internacional, al conectarnos a la BBC o a alguna otra cadena internacional, ¿qué es lo que podemos ver que está sucediendo en el mundo hoy? ¿Cuáles son las pequeñas cosas que vamos a ir tomando para realizar nuestro análisis después? En primer lugar, y lo que llama la atención a la mayoría de los analistas hoy por hoy, es el liderazgo de Estados Unidos en entredicho. Estábamos constantemente acostumbrados, mucho por una cuestión cultural, también tiene que ver mucho la influencia que pueden ejercer los medios masivos de comunicación, las películas, etcétera, etcétera, pero en líneas generales, a ver, desde la Segunda Guerra Mundial, un liderazgo de Estados Unidos ante todas las crisis. Es decir, Estados Unidos como que se pone la mochila al hombro del problema y encabeza todos los esfuerzos para solucionar estas crisis. El ejemplo más cercano en el tiempo y parecido que podemos ver es la epidemia de ébola en el 2014, que surge en África, y Estados Unidos se pone a la cabeza los esfuerzos para contener eso, es decir, para aplicar medidas de contención frente al ébola, las cuales resultan efectivas, porque al fin y al postre no se convirtió en una pandemia como esto, si bien fue una epidemia con muy alta mortalidad, pero fue contenida y constituyó todo un triunfo geopolítico para los Estados Unidos. Hoy no estamos viendo eso. Hoy vemos a un Estados Unidos más bien volcado de fronteras para adentro, solucionando los problemas que tiene y, atención a esto, dejando un vacío en el poder. Ustedes sabrán que el poder, la caracterización más común del poder es la de un líquido o la de un gas, en el cual no puede dejar espacios vacíos. Si un espacio de poder
se deja vacío, este espacio automáticamente es llenado por otra sustancia o por otro material. Lo mismo pasa por el poder. Si uno deja un espacio de ejercicio de poder libre, automáticamente aparece otro actor a intentar o querer llenarlo. Y ese es el segundo punto de qué es lo que estamos viendo hoy. Vemos a una China, la gran contendiente que mencionábamos en el escenario pre-COVID, aprovechar esta situación. Aprovechar esta situación en base a dos herramientas capitales. La propaganda y la apropiación de la narrativa. Me explico. Si volvemos el tiempo atrás, para los primeros días de enero, el coronavirus o el COVID-19 no era un problema mundial, era un problema que estaba en China, muy lejano a nosotros. Tal vez, inclusive muchos de nuestros pensamientos más optimistas pensábamos que esto ni siquiera iba a tocarnos. Era el problema de los chinos. Hasta que empezó a expandirse. China tuvo que cargar, o carga también, según cómo se lo mire, con el estigma de ser el país de origen de la pandemia, con ser la potencia sometida a un gobierno autoritario, poco transparente, que oculta datos. Desde un primer momento se dudó de cuáles eran los datos reales de la pandemia en China, que se ocultaban muertos, que se ocultaban contagiados, etcétera, etcétera. China, desde el momento en que se empezó a controlar la pandemia, empezó a controlar en su territorio, la curva empezó a aplanarse y luego a ir disminuyendo, intentó o está intentando cambiar la narrativa de ser ellos los culpables, sino que China se presenta hoy al mundo como el país donde se centran la mayoría de las investigaciones para obtener una vacuna, el país que colabora con los países que están siendo más duramente golpeados. Por eso vemos constantemente imágenes de aviones descargando mercaderías de China con el letrero, con frases esperanzadoras, etcétera. Y también vemos a China como, o se está presentando como el motor económico o la locomotora económica que va a ayudar al mundo a repuntar esta situación. En esto, obviamente, tenemos que entender que hay una dosis de propaganda muy grande y muy fuerte por esto que les decía. Es la intención de llenar el vacío y ocupar un cargo de liderazgo. Esto tenemos que ver cómo evoluciona, tanto en cuanto Estados Unidos también empiece a solucionar su propia situación doméstica y quiera saltar al escenario internacional a gobernar o no, a liderar o no, perdón. Esto va a depender mucho, y eso vamos a verlo más adelante, va a depender mucho también de los resultados que puedan tener en las elecciones que las tienen en noviembre. Bueno, otro aspecto, y esto se encadena directamente con lo que hablábamos hace un rato, es la crisis en la integración y la globalización. Vemos sobre todo la Unión Europea, vemos cómo actualmente está desmoronándose a poco. Si la salida de Inglaterra o el inicio del proceso de salida del Reino Unido fue un golpe duro para el proceso de integración europeo, ahora vemos que se abre una brecha entre la Europa rica del norte y la Europa, digamos, menos rica del sur. ¿Y cómo vemos esto? Vemos esto en la forma del tratamiento y en los efectos que tiene la pandemia. En Europa del Norte vemos también muchos contagiados, pero vemos una cifra de muertos muchísimo menor que si las comparamos con España e Italia, que ocupan prácticamente están entre los 4 más afectados en cuanto a víctimas mortales por el coronavirus. Esto evidencia una división profunda en el seno de la Unión Europea. Se han escuchado voces, sobre todo del gobierno holandés, solicitando una revisión de las condiciones de los tratados de integración, tanto pensando ya en los efectos posteriores a la pandemia. Es decir, más o menos el pensamiento es, ¿por qué nosotros vamos a tener que cargar con el costo de la improvisación de ellos? Y eso, dentro de un proceso de integración como el europeo, es una señal grave. Por supuesto que dentro de Europa la herida a los procesos de integración
tienen grandes ganadores, ¿verdad? Existen actores, de esos que mencionábamos al principio, muy interesados en que los procesos de integración europeos fracasen. Uno de ellos es claramente Rusia. Rusia está jugando su propio partido como potencia mundial, pero sobre todo como potencia regional europea. El principal enemigo, por llamarlo de alguna manera, o rival, tal vez sería el término más adecuado, que tiene Rusia hoy es la Unión Europea. ¿Por qué? Porque prácticamente comparte fronteras, va cooptando a sus antiguos satélites en la Unión Europea y tiene la amenaza o digamos, la contención que le da la OTAN dentro de las fronteras europeas. Entonces, ¿cuál es el principal ganador ante un eventual desbarajuste en la Unión Europea? Rusia, porque se queda sin su principal contención en la zona. Eso también explica en gran manera el apoyo ruso a nivel de propaganda y de operaciones de influencia en los procesos independentistas de Europa. Una Europa dividida tiene un claro ganador, y ese claro ganador está al este. Entonces, todos estos fenómenos que estamos viendo hoy en este escenario dentro de la pandemia, nos lleva a pensar en arriesgar a crear un término nuevo dentro de esta relación, el cual sería la guerra tibia, porque está a mitad de camino entre lo que en su momento fue escenario de la Segunda Guerra Mundial, la guerra total, conflicto armado y abierto en Europa, y en el otro extremo, la Guerra Fría, que duró desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, en la cual fue una guerra no declarada entre las potencias, pero que se jugaba, entre comillas, en otros escenarios lejanos. Esta guerra que hoy se da entre las potencias la caracterizamos de tibia porque tiene unos nuevos ingredientes, ¿verdad? Sobre todo una cuestión que creo que todos la estamos viendo cuando tratamos de informarnos sobre esta pandemia, que es la infodemia. O sea, es decir, el uso de las fake news, la desinformación o la creación de noticias falsas a efectos de debilitar la imagen de un eventual rival geopolítico. Otra característica es que se está ejerciendo como nunca lo que se conoce como soft power o poder blando, es decir, la forma de ejercer poder de una manera no coactiva y no a punta de armas, sino con gestos, con lenguaje diplomático, con apoyos que conllevan el pago de un eventual precio, de repente unas donaciones a cambio de apoyos o respaldos eventuales políticos. Eso podemos ver que China es la principal interesada en este aspecto de ejercer ese soft power con relación a Taiwán. O sea, como verán, hay una guerra declarada, una guerra tibia declarada hoy por hoy entre Taiwán y China, por el cual China busca obtener apoyo a cambio de donaciones, a cambio de presencia internacional, a cambio de financiaciones a organismos internacionales como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Vemos muy cercana a ese soft power, vemos a las operaciones de influencia, que es un uso más agresivo de las noticias falsas. Y todo esto nos lleva a una redefinición de los espacios de influencia, es decir, dónde influye cada potencia. Tradicionalmente, podríamos decir, solamente este ejemplo es para ilustrar esa redefinición de los espacios de influencia. Tradicionalmente podríamos decir que América Latina era considerado el patio trasero de Estados Unidos. Dentro de esta redefinición que hay, un país como Venezuela, podríamos decir que es hoy patio trasero de Estados Unidos o patio trasero de Rusia, que es la que le está brindando una serie de apoyos y de salvatajes económicos. Obviamente, ese cambio de zona de influencia es un signo de estos tiempos. Entonces, básicamente, recapitulando un poquito, ese es el escenario que nos está mostrando el COVID. Estas cosas de las cuales hablamos van a ser las líneas maestras a través de la cual vamos a ir bajando después nuestro
nuestro análisis de prospectiva. Repasando rápido, vemos un entredicho en el liderazgo de los Estados Unidos. Vemos un aprovechamiento de China para ocupar ese lugar, un intento de China para ocupar ese lugar de liderazgo, una crisis en los procesos de integración. Vemos, sobre todo, golpeando duramente a la Unión Europea. Vemos las diferencias y brechas se hacen más evidentes entre los países. Y por último, vemos las herramientas con las cuales se pelea esta guerra tibia. Vimos la infodemia, la propaganda, el uso del soft power, la redefinición de los espacios de influencia. Y ahora, antes de entrar en la cuarta parte de nuestra charla, me gustaría preguntarles, ¿están escuchando bien? No tienen problemas de audio, ¿verdad? Bueno, asumo que no. Entonces, Perfectamente. Perfectamente, doctor. Excelente, gracias. Bueno, entonces continuamos con la cuarta parte, que yo creo es la más interesante y creo que es el motivo por el cual todos nos reunimos aquí. Solamente que para llegar acá tendríamos que revisar todo lo que vimos anteriormente. Vamos a iniciar con la prospectiva. La prospectiva, como les había dicho, es una herramienta de la inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica es una disciplina que nos permite analizar lo conocido, sacar unas conclusiones para poder presentarle a quien va a tomar esas decisiones la información más certera posible, a efectos de que esa decisión, que siempre va a estar envuelta en una niebla, en una incertidumbre, porque hablamos de cosas futuras, sea la más acertada posible. Bueno, antes, para hablar de la prospectiva, vamos a tener en cuenta 4 variables que quiero que las tengan presentes siempre, porque estas variables van a ser las que determinen para dónde puede ir nuestro análisis o hacia qué escenario puede ir. La primera variable que tenemos que tener al analizar al COVID-19 como un actor es la duración del COVID. O sea, es decir, nos enfrentamos a una epidemia corta, a una epidemia mediana o a una epidemia larga. Entonces, según tomemos la duración de la pandemia, puede arrojarnos resultados o perspectivas diferentes. La segunda variable es la del coste económico y social que puede llegar a tener esta pandemia. Es decir, el impacto económico, tanto en la economía global como en la construcción social del mundo que pueda tener. Si tiene un coste bajo, si tiene un coste alto, va a variar nuestro resultado. La tercera variable es una variable que, a efectos de simplificar, yo la llamo la reacción de la gente, o la reacción política de la gente, por sobre todo. Es decir, la capacidad que tengan las poblaciones de obedecer o de desobedecer a sus autoridades. Esto puede señalarnos la dirección que puede tomar la sociedad como conjunto. Y la cuarta variable es la variable geopolítica propiamente dicha, que es qué escenario vamos a ver post-COVID. O sea, que básicamente son 2. Tenemos el escenario de un escenario cooperativo, de un mundo más unido, que une fuerzas, une esfuerzos, une conocimiento y une recursos para plantearle lucha a esta pandemia de manera conjunta. Y el otro escenario sería el de un mundo dividido, de un mundo competitivo, donde cada actor principal, rodeado de sus actores periféricos, va a intentar ganar la partida o sacar la mayor ventaja posible de esta situación. Entonces, con esas 4 variables y atendiendo a esas 4 variables, vamos a proceder a analizar dentro de lo que este escenario nos permite, ¿verdad? A analizar qué podemos esperar geopolíticamente en un mundo post-pandemia. Bueno,
En primer lugar, uno de los fenómenos que vamos a observar es la crisis del poder. Hablaba un autor y un libro que les recomiendo encarecidamente a quienes estén interesados en estos temas, un libro que se llama El fin del poder. Está escrito por un venezolano de nombre Moisés Naim. Él analiza una crisis, la crisis que se viene viviendo en el poder desde ya los años 70 hasta hoy. Él dice que el poder está actualmente degradado, el poder está disminuido. Es decir, su tesis es: un presidente de la República, de un país, pongamos, de un país democrático, etcétera, etcétera, en 1970 tenía y ejercía muchísimo más poder que un presidente hoy a principios de la década del 2020. ¿Esto a qué se debe? A la irrupción, principalmente a la emergencia de la democracia y de los valores liberales en primer lugar. En segundo lugar, a la emergencia de nuevos actores en el escenario, actores no solamente gubernamentales, sino no gubernamentales, como ser ONGs, organismos supranacionales que limitan en muchos casos el ejercicio del poder, como por ejemplo Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. Entonces, nuevos actores vienen a ocupar espacios. Y el poder es una torta con una capacidad, con un tamaño limitado, es una torta de 2 kilos. Si una torta de 2 kilos la vamos a partir entre 8 comensales, cada comensal tiene un buen pedazo. Pero si esa torta de 2 kilos tenemos que partirla entre 50 comensales, el pedazo de cada porción obviamente va a disminuir para cada comensal. Eso es lo que se llama crisis del poder. Para hablar el mismo idioma, ¿qué se entiende por poder? En su definición más básica, el poder es la capacidad de hacer que otra persona haga o deje de hacer algo según mi voluntad. O sea, es ejercer o tener la capacidad de influir sobre la voluntad de otra persona. Entonces, este COVID-19, atendiendo a que los países tienden a aislarse y a solucionar primero sus problemas de manera individual, obviamente tiende a una crisis del poder tal cual lo entendemos. En segundo lugar, otra cuestión a analizar es la aceleración de la desoccidentalización. Este término desoccidentalización lo tomo prestado de Samuel Huntington, que es un gran escritor y autor de geopolítica. ¿A qué me refiero con desoccidentalización? Tradicionalmente, pues, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los valores occidentales, como ser la libertad individual, la democracia liberal, el libre mercado, terminaron de imponerse en casi todo el mundo. Y hoy por hoy existen muy pocas regiones en el mundo en los cuales estos valores no sean comúnmente aceptados o por lo menos estudiados y analizados en las universidades. Entonces, ¿qué nos puede llevar? ¿A qué nos puede llevar el COVID? Un fracaso en la gestión del COVID, una catástrofe que pueda derivar de la pandemia del COVID, puede llevarnos a un desencanto de los valores occidentales. Recuerden que tenemos un actor que está peleando el primer lugar ahí cerquita, cabeza a cabeza con Estados Unidos, que es China. China tiene otra escala de valores. China tiene valores que se conocen, por usar un término general, como orientales, ¿verdad? Pero básicamente no es ni siquiera el comunismo, es el confucianismo. Es toda una filosofía de vida la del confucianismo, pero tratando de reducirlo al mínimo, es la primacía de los valores colectivos sobre los individuales. Digamos, confronta directamente con los valores occidentales. En una situación en la cual el mundo se quede desilusionado de los valores occidentales, bien podría haber en los valores orientales una solución a los problemas. Entonces, esto podría llevarnos también a una aceleración de esa desoccidentalización. Bueno, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es una imagen desgastada de Europa. Normalmente, hasta hace muchos años atrás, cuando hablábamos del proceso de integración por excelencia, hablábamos de la Comunidad Europea, que hasta hoy
era el proceso de integración más perfecto que se conocía. Hoy por hoy, con lo que estamos viendo, con lo que está sucediendo en Europa principalmente, puede llevar a que ese modelo de integración pierda atractivo. Y no solamente pierda atractivo, sino que vaya perdiendo relevancia en el concierto de las naciones. Una Europa muy golpeada económicamente, desunida, obviamente va a perder la relevancia que tiene, como hablábamos hace un rato, con un claro ganador regional que sería Rusia. Otro tema que podemos ver es la caída, una eventual caída, porque eso nadie tiene la bola de cristal para saberlo, ¿verdad? Pero una eventual caída del liderazgo estadounidense. Habíamos mencionado el ejemplo para graficar lo que era este liderazgo, y no hablo de términos militares, sino el manejo de esa crisis del ébola en el 2014. Como hablamos, los vacíos tienden a ser llenados y por supuesto hay muchas otras potencias que van a buscar ejercer ese liderazgo internacional. Este escenario para los Estados Unidos es muy variable y depende mucho de los resultados de las elecciones que vaya a tener esto en noviembre de este año. Tenemos que esta retirada de Estados Unidos del escenario de liderazgo mundial no es algo que debería sorprendernos. De hecho, esta era una de las plataformas que el presidente Trump utilizó como campaña política. Es decir, recuerdan el MAGA o el Make America Great Again, que era América para los americanos, América primero. Entonces, bueno, esta conducta que actualmente está mostrando Estados Unidos es nada más que ser coherente con un programa de gobierno ganador de unas elecciones 4 años atrás. ¿Por qué decía que este escenario puede variar? Bueno, este escenario puede variar porque si ganan los republicanos con Donald Trump a la cabeza, todo lleva a pensar de que las políticas se van a continuar. Ahora, si ganan los demócratas, que tradicionalmente tienen una política exterior mucho más intervencionista, esto puede cambiar. Estados Unidos puede volver a pelear o a ejercer ese liderazgo mundial que tiene. O sea, digamos, acá hay una variable que se aplica solamente a este escenario en particular. Bueno, otro tema a tener en cuenta, la competencia entre China y Estados Unidos, de la que constantemente venimos hablando y es uno de los hilos enhebradores, digamos, de esta charla. La competencia entre Estados Unidos y China va a continuar estructurando este eventual nuevo orden mundial que podamos ver con posterioridad a la pandemia. Es decir, el resultado de esa puja de poder entre China y los Estados Unidos va a ser la que va a terminar dando forma al tipo de mundo de relaciones internacionales en el cual vivamos. Esto, obviamente, nada más que ratifica al eje Asia-Pacífico como centro hoy por hoy del mundo, ¿verdad? De hecho, ya es el centro económico, es el centro de la mayor cantidad de tropas de Estados Unidos se hayan desplegadas en esa zona, ¿verdad? Recuerdan ustedes que ya desde el año 2012 los Estados Unidos de Norteamérica había cambiado dentro de lo que era su política y su estrategia de defensa nacional, había cambiado el eje de Medio Oriente, que anteriormente era el punto más importante por ser el principal centro energético de Estados Unidos, pasó a ser Asia-Pacífico, por ser el nuevo centro económico y cuna de la potencia más importante o del rival más próximo que tiene Estados Unidos. Eso nos lleva obviamente a pensar que la zona de Asia-Pacífico puede desencadenar o puede ser un escenario de futuros conflictos. Recordemos la disputa por el mar territorial chino, disputas que China las tiene con Japón, con Filipinas, con Corea del Sur, y tengamos en cuenta el radical libre que siempre representa la presencia de Corea del Norte ahí, ¿verdad? Una potencia ya de hecho nuclear y puede ser un factor desestabilizante en la zona.
Bueno, otra de las tendencias en este nuestro análisis de prospectiva es el papel, o más bien una necesidad de reforma de las Naciones Unidas como organismo o como paraguas supranacional. Hoy por hoy las Naciones Unidas tienen un papel absolutamente reducido y muy lejos de ese espíritu de 1900, o ese espíritu de la década de los 40, post Segunda Guerra Mundial, con la cual fue fundada y nació como mediador de conflictos y como fuente para evitar futuros conflictos. Hoy por hoy muy poca gente escucha a las Naciones Unidas. De hecho, el último conflicto en el cual, bélico, en el cual el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo un papel relevante fue la Guerra del Golfo de 1991, donde decidió llevar adelante operaciones contra Irak. Con posterioridad a eso, todos los conflictos militares de importancia fueron definidos en el seno de básicamente de la OTAN, ¿verdad? Entonces, es importante redefinir a las Naciones Unidas, que realmente sea un organismo protagonista, que deje de ser un simple organismo de consulta o de cumplir el papel de una ONG grande, ¿verdad? Uno de los caminos posibles sería ampliar el Consejo de Seguridad, porque en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hoy por hoy no se llega a ninguna decisión, porque si Estados Unidos propone algo, China o Rusia vetan. Si Rusia propone algo, Estados Unidos veta. Entonces es un diálogo de sordos. Una alternativa interesante tal vez, pero eso ya es motivo para otra conversación, sería convertirla en una especie de parlamento en el cual por lo menos estén representados 15 de los países más grandes, ¿verdad? Hoy por hoy las potencias nucleares ya no son 5, son 14. Bueno, ese es uno de los escenarios con relación a lo que hace a las Naciones Unidas. Muy relacionado a eso, también tenemos que ver una de las posibles consecuencias que enfrentemos al terminar esta pandemia, sería menos cooperación internacional. Menos cooperación internacional. Y esto es importante fundamentalmente para un país como nosotros, en el cual dependemos mucho de lo que es la cooperación internacional. ¿Por qué menos cooperación internacional? Porque los países van a estar ocupados, cada uno de ellos, en su reconstrucción, en renovar su propia economía antes que en cooperar con terceros. Es un escenario que no es muy agradable, pero no por eso debemos dejar de mencionarlo o de analizarlo. Esta cooperación internacional puede tener dos salidas. Una de ellas es el nosotros primero, que es lo que les describí recién, es decir, países no ayudando a los demás y dedicándose a la reconstrucción de puertas para adentro, no un plan Marshall como en la Segunda Guerra o la post-Segunda Guerra Mundial significó para la reconstrucción de Europa. Y un segundo escenario muy interesante va a ser el de la cooperación internacional como arma de influencia o como elemento para la compra de voluntades. Y ahí nosotros, ojo, nosotros como les decía con relación a Taiwán, nosotros tenemos una relación bastante interesante ahí. Nosotros somos uno de los pocos países que reconocen a Taiwán como país independiente, o como China. De hecho, nosotros ni siquiera tenemos relaciones con China continental. Entonces, a ver, ahí puede haber una puja interesante de la cooperación internacional china a cambio de una eventual soltada de mano entre Paraguay y Taiwán. Veremos qué es lo que trae esta situación nueva. Otro escenario importante para tener en cuenta es África. África es lo que yo definiría como una bomba de tiempo. África es una región del mundo que puede explotar en cualquier momento y esta pandemia puede ser gravitante para esa situación. ¿Por qué? Porque África, si bien en el mundo todos estamos atravesando ya picos altos en la escalada de esta pandemia, o muchos países están en la parte plana de la curva y hay otros que están descendiendo, en África esto está comenzando. Y está comenzando dentro de la ignorancia más absoluta. Hoy justamente estaba viendo unos reportes que hablaban de países como Malawi, por ejemplo, con 2 casos de coronavirus. En realidad, en un país que no cuenta, en el 80 o 90% de su territorio, no cuenta con agua corriente, pensar que hay solamente 2 casos es ser un iluso. Entonces, en África la pandemia puede ser muy, muy grave,
principalmente porque no tenemos forma de saber cómo está afectando. Cuando explote la pandemia en África, puede darnos tres cuestiones muy graves para todo el mundo. En primer lugar, una explosión de la emigración en este caso, es decir, África es un país demográficamente joven y con una tasa de natalidad más alta que cualquier otra región del mundo actualmente. Eso eleva exponencialmente las tasas de emigración. Segundo, los efectos de la pandemia que pueda tener, que son dos básicamente. Primero, la hambruna. Podríamos llegar a ver escenas como las hambrunas de África que se dieron en los años 80, en la década de los 80 del siglo pasado, y también de los conflictos regionales. África es un país con un nivel de nacionalismo muy bajo. Recordemos que los procesos de independencia de los países africanos comenzaron recién a principios y mediados del siglo pasado. Son naciones jóvenes que en su mayoría fueron establecidos por las potencias europeas dominantes sin tener en cuenta aspectos como la nación, ¿verdad? O sea, es decir, fueron estados hechos con regla y lápiz. Entonces, esos son, perdón, son estados débilmente establecidos y escenarios propicios para conflictos. Un tercer escenario que tal vez sería el más grave es el de que África sea utilizado como escenario de enfrentamiento entre potencias más grandes. Es decir, que se lleven a cabo guerras dentro de África con las grandes potencias utilizando proxies. Y esto responde a la mayor bendición y tal vez la mayor bendición que tiene el continente africano, que es la riqueza en recursos naturales. Sobre todo en recursos como el coltan, que es un material que se utiliza y básico para la elaboración de elementos como los que hoy estamos usando, ¿verdad? Toda la tecnología se basa en el coltan y eso lo hace un escenario muy rico en recursos naturales y por supuesto apetecible para cualquier potencia. De hecho, el continente en el cual China tiene más inversiones, más influencia y más presencia es África. De hecho, la única base militar que tiene China fuera de su territorio está en Djibouti. Djibouti está ubicado en el cuerno de África, digamos donde comienza el Mar Rojo. Bueno, otro escenario, América Latina. Para América Latina lo que podemos esperar es incertidumbre. Incertidumbre teniendo en cuenta dos aspectos principales. Primero, que la principal fuente de ingresos para América Latina son sus materias primas, en general hablo, y hay una caída de precios a nivel global que puede agravarse conforme se vaya agravando el escenario económico internacional. Como muestra, basta un botón. O sea, en América Latina tenemos dos productores importantísimos de petróleo, Venezuela y México, y otros en menor escala. Vean cómo están hoy los precios del petróleo y el impacto que eso puede tener en la economía de esos dos países. Y por el otro lado, otro gran riesgo que tiene América Latina es que a raíz de esta eventual o posible crisis económica que se desate, las crisis políticas que pueda vivir. Recuerden que tuvimos un año 2019 muy activo en cuanto a protestas sociales a lo largo y ancho de Latinoamérica. Voy a citar solamente un ejemplo que es el de Chile, ¿verdad? Que hasta en épocas como diciembre de 2019 teníamos un escenario muy agitado en cuanto a protestas sociales y muchas de carácter violento, ¿verdad? Tuvimos en otros países renuncias inclusive de presidentes y de otros órganos del poder. Tanto es así que mucha gente habló de inclusive una primavera latinoamericana por lo que fue el 2019. Entonces, hay posibilidades que con un escenario adverso, con un escenario de crisis internacional, esos procesos puedan reabrirse. Y por último, una cuestión para tener muy en cuenta y echarle un ojo es, como les decía al principio, el surgimiento y el auge de los populismos y de los nacionalismos extremos políticos, ¿verdad? Y a los que nos gusta y nos apasiona esta disciplina que es la geopolítica, somos de mirar mucho a la historia como un espejo.
Entonces, me remito un poquito a lo que fue el escenario en el mundo posterior a la gran pandemia de gripe española en 1918. 1918 es un país que todos recordamos por ser el año de finalización de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, por ser el año de que las cosas en Rusia tras la revolución bolchevique empiezan a calmarse, pero en realidad fue el año que conocimos por la gran pandemia de gripe española, una gripe que tuvo un impacto muchísimo más grave que el del COVID en cuanto a la cantidad de muertos, en cuanto a la cantidad de infectados, ¿verdad? Estamos hablando de proporciones astronómicas realmente de infectados en esa gripe. ¿Qué escenario sucedió a esa pandemia en 1918? Y tenemos que empiezan a surgir los gobiernos totalitarios. Se consolida el comunismo en la Unión Soviética, empieza el surgimiento del fascismo en Italia y posteriormente del nazismo en Alemania. Y todos sabemos cómo terminaron la evolución de esos procesos, cómo terminó la evolución de esos procesos políticos en la historia, ¿verdad? Uno de los síntomas que agravarían esto es, como les mencionaba, la caída de la globalización y cuál es el impacto básico que va a tener esto en las grandes potencias y en la mayoría de los países. O sea, reforzar sus políticas de defensa ante lo que eventualmente podría venirse. Y no hace falta que les diga que el refuerzo de las políticas de defensa en los países terminan generalmente y en la mayoría de los casos en una carrera armamentista, ¿verdad? Entonces, pueden ser cuestiones que podemos verlas. Como les decía, en este análisis que acabamos de hacer, no podemos dejar ninguna posibilidad o ninguna situación fuera de nuestro análisis porque tenemos que poder ser capaces de vislumbrar cualquier escenario que pueda darse. Entonces, como les decía al principio de este análisis, podemos arriesgarnos a 3 posibles escenarios post-pandemia. El primer escenario, que sería el peor, que es el escenario que yo lo pongo como lo puse, el sálvese quien pueda. Es decir, cada país volcado dentro de sus fronteras, con crisis económicas, crisis política, exacerbación de nacionalismos y populismos, y por supuesto con el peor de los escenarios que puede llevar a confrontaciones, a luchas por el poder, a tratar de ocupar espacios políticos, espacios de ejercicio del poder dentro del escenario internacional. El segundo escenario es el que les mencionaba de la inteligencia colectiva internacional, un escenario de cooperación, del que hablábamos de todos los países, digamos, superando esto, tendiendo manos, fortaleciendo los procesos de globalización o de integración, de tal manera a entender y ver que yo no puedo prosperar solo si mi vecino está pasando miseria. O prosperamos todos o las grietas se van a ir haciendo cada vez más grandes y yo como vecino voy a tener que construir una muralla cada vez más alta y con protección eléctrica probablemente. Y el tercer escenario, ¿verdad?, es el más realista y en base a todo lo que pudimos ver, al que posiblemente nos enfrentemos, que es el de paso a paso, ¿verdad?, y salir del paso. Es decir, cada país intentando por sus propios medios salir de esta situación, pero sin descuidar que somos todos parte de un mismo mundo, todos vivimos en un mismo globo, y lo que les decía anteriormente, o sea, la carestía de mi vecino tarde o temprano termina repercutiendo en mí. Entonces, y en ese sentido hoy esta mañana tuve la oportunidad de ver las declaraciones de Angela Merkel, la canciller alemana, en lo que es el Parlamento alemán, y justamente ella se expresaba en esos términos, ¿verdad? Solucionar nuestro problema, vislumbrar la luz al final del túnel y una vez llegado a eso, ayudar a nuestros vecinos, a nuestros socios y aliados a superar los efectos de esta pandemia. Por último, ¿verdad?, y agradeciendo la paciencia de todos,
me gustaría hacer arriesgar una conclusión a esto y decir que el COVID-19 no es un agente de cambio, es un cisne negro, vimos, pero no es algo que per se vaya a cambiar lo que está sucediendo en el mundo. Mucha gente habla o escuchamos en los medios de comunicación hablar de un mundo nuevo después del coronavirus. Eso no es exacto, o por lo menos dentro de lo que es la geopolítica, que es a lo que yo me estoy refiriendo, no a otras áreas del conocimiento. Como les decía, el COVID no es un agente de cambio per se, el COVID es más bien un catalizador. El COVID lo que está haciendo es acelerar diferentes procesos que ya se estaban dando en lo que hace al devenir del mundo. Está evidenciando síntomas que anteriormente, digamos, estaban visibles, pero para usar términos actuales de esta época, a los nerds o a los geeks de estos temas. Eran situaciones que veíamos los que estábamos constantemente interesados en estos temas, pero no hoy, como lo puede ver toda la población, digamos, gracias a esto. No hay un mundo nuevo causado por el COVID. Es el mundo que estamos viviendo con los cambios que ya se venían dando, acelerados, eso sí, por la irrupción de este cisne negro, que es la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes hoy, y por supuesto, si las autoridades de la universidad sí lo consideran, estamos abiertos a hacer un feedback o un intercambio de preguntas y respuestas entre todos. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí tenemos dos preguntas remitidas. Dice, ¿cómo afectará la pandemia las soberanías alimentarias de los países? ¿Y cuánto tiempo llevará a los países recuperarse económicamente? Sí. Bueno, en relación a la soberanía alimentaria, es interesantísima la pregunta, porque hoy por hoy, en estos efectos inmediatos que estamos viviendo con el COVID, vemos que todos estamos cautelosos con nuestros recursos, pero lo que no dejamos de comprar o de adquirir es lo esencial. En este caso, son los alimentos. Para la soberanía alimentaria, a nosotros nos puede venir perfecto, ya bajando un poquitito a lo que es nivel Paraguay en relación a todo este conjunto de fenómenos que estábamos viendo. Paraguay es un productor nato de alimentos. Paraguay produce con creces muchísimo más alimentos de los que precisa. Entonces esto puede llevar o debería llevar a un aprovechamiento por parte nuestra de este excedente alimentario como productor alimentario que tenemos para ofrecer lo que justamente el mundo quiere hoy. Hoy por hoy nadie se está planteando cambiar su iPhone o cambiar por el modelo de iPhone más nuevo o cambiar incluso su vehículo por uno más nuevo. No, uno está teniendo una economía conservadora. En las economías conservadoras, los artículos de primera necesidad son los que pasan al frente. Y es ahí donde nosotros debemos hacer valer nuestra condición de productor de alimentos, y podríamos aprovecharlo de manera fundamental. Pero a ver, y me gustaría matizar y profundizar un poquitito con relación a esa pregunta. No producir alimentos y limitarnos a exportar solamente materia prima, a estar pendientes del precio de la soja en el mercado chino o en el mercado europeo. No, procesemos, aprovechemos esta situación nuestra como productor de alimentos para dar el siguiente paso, pasar al proceso de industrialización y ofrecer ese valor agregado a nuestros productos, ¿verdad? Ahora, José, si me podrías repetir la segunda pregunta, por favor. Bueno, tenemos aquí, ¿qué escenario geopolítico post-COVID nos conviene más como Paraguay? ¿Un mundo cooperativo o un mundo competitivo? Totalmente un mundo cooperativo, bajo todo punto de vista.
un mundo cooperativo atendiendo a nuestra realidad de país pequeño, de país no industrializado y de país que podríamos llegar a ser un socio de alto calibre para cualquier otra potencia que resulte la emergente o que se mantenga el orden actual de cosas. Nosotros como productores, con el superávit ese de producción de alimentos que hablábamos, más nuestro superávit energético, podemos ser un socio para cualquier potencia importante. Y eso nos puede llevar, obviamente, a aumentar de tamaño y, ¿por qué no, verdad? Deberíamos ser optimistas, inclusive a aumentar nuestro peso también dentro del escenario internacional. Sin lugar a dudas, el escenario cooperativo es el que más nos conviene a nosotros. Pero hay que matizar esto, o sea, a lo mejor un escenario absolutamente cooperativo no es el que deberíamos esperar. Tal vez deberíamos esperar ese escenario intermedio del que hablábamos, el de paso a paso voy saliendo del paso. Es decir, entender que muchas o la mayoría de las potencias van a estar volcadas hacia sí mismas, esperar ese siguiente paso para después entrar a la parte cooperativa. Y obviamente nosotros, ese es el escenario más favorable para nosotros. Bueno, también tenemos otra pregunta que hace referencia a la relación de China-Taiwán con Paraguay post pandemia. Sí. Bueno, la relación paraguaya con China hoy por hoy es inexistente. Los productos, si bien los productos paraguayos, la mayoría de nuestra soja va a China continental, no va no va directamente debido a que no tenemos relaciones directas con ellos. Entonces se utiliza la triangulación. Ahora bien, nuestra relación con Taiwán sí es una relación fraternal y estrecha. Nosotros somos uno de los pocos países que no pasan de 15 que reconocen en el orden mundial a Taiwán como país independiente, ¿verdad? Como de hecho cuando nosotros hablamos dentro de Paraguay de relaciones internacionales con China, hablamos con Taiwán, no con China continental o la China populista. Ahora, ¿cómo puede afectar esto? Esto yo creo que puede ser utilizado por China continental como una oportunidad de acercamiento a Paraguay. Es decir, al ser China un país con más recursos y económicamente muchísimo más potente y poderoso que Taiwán, puede ayudar a cooptar eventualmente a Paraguay en el escenario internacional y a restar un reconocimiento a Taiwán. Ahora, ¿qué nos conviene a nosotros? Hoy por hoy, nosotros ventajas de China no tenemos ninguna. El famoso carguero chino que llegó la semana pasada con mercaderías que se quiso hacer correr, y ahí pueden ver cómo la infodemia o las fake news o las operaciones de influencia funcionan. En un primer momento todos teníamos la idea de que eso era una donación china. Un 747, un jumbo con una cantidad inmensa de artilugios para la lucha del COVID donadas por China. En realidad no fueron donadas, fueron compradas por una empresa internacional. Muchos medios, y sobre todo lo que yo llamo la trinidad maldita de los medios, ¿verdad? Que son Hispan TV, que es de Irán, Actualidad RT, que es rusa, igual que Sputnik, que es rusa, y Telesur acá a nivel latinoamericano, se encargaron de esparcir eso a nivel sobre todo de redes sociales y de una cámara de eco bastante grande, ¿no? Eso no fue una donación. Las donaciones ciertas que nosotros tuvimos hasta hoy son dos. Son las de Estados Unidos, que donó $1.300.000 cuando estalló la pandemia, y fueron las 28.000 mascarillas que el gobierno de Taiwán hizo entrega la semana pasada al Ministerio de Salud. Hay un refrán que dice que es mejor pájaro en mano que 100 volando. Y hoy por hoy, en el escenario que tenemos, yo creo que la ayuda de Taiwán es una ayuda cierta, es una ayuda que la estamos viendo, la tangible, y lo otro pasó más bien por una operación de desinformación nada más. Ojo, eso puede cambiar el día de mañana, el día de pasado mañana puede
amanecer acá un carguero o 3 o 5 cargueros chinos con un montón de mercadería. Y eso habría que replantear y analizarlo en cuanto a nuestra relación. Pero hoy por hoy, la donación cierta que tenemos es la de Taiwán. Bueno, tenemos, por una cuestión de tiempo también te quiero lanzar las dos preguntas. Ok, adelante. Claudelina Marín dice, gracias por compartir su conocimiento. Si pudiera detallar un poco más sobre los procesos que ya se estaban dando en relación a lo que fue justamente ese planteamiento introductorio de los procesos que fueron acelerándose. Y en segundo lugar, Silvio dice, ¿cómo se explica el colapso de los hospitales en los gobiernos neoliberales? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde se bate récord en muertes por el COVID, o cumpliendo la receta del Fondo Monetario Internacional, donde decía que se debe exterminar a los ancianos porque es un problema para la economía neoliberal. Bueno, me gustaría empezar por la segunda pregunta porque tiene una respuesta más puntual, ¿verdad? Yo creo que el colapso de los hospitales no es propio de ninguna ideología política. Creo que el colapso de los hospitales los vimos en países con una economía centralizada, dirigida por el gobierno, muy centralista. Inclusive en China se vieron colapsos de hospitales y también se vieron en economías liberales. Hay que entender también que en sociedades abiertas, en sociedades democráticas, las cuestiones o la suciedad bajo la alfombra se conoce mucho más fácilmente que en las sociedades cerradas. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Nadie hoy por hoy podría discutir que Europa, con las políticas de estado de bienestar que tienen, con políticas en muchos de los países que rozan inclusive el socialismo de Estado, también tuvieron hospitales colapsados, ¿verdad? Yo creo que el colapso de los hospitales responde más a la pandemia en sí, a lo que hace la cuestión médica de la pandemia en sí, que a una cuestión de preparación de los países. Obviamente hay países menos preparados, como estaríamos nosotros, como estaríamos otros países en lo que se conoce como tercer mundo, ¿verdad? Entonces, mi respuesta es esa, ¿verdad? Yo creo que el colapso de los hospitales afectó a todos los tipos de economía por igual. Ahora, con relación a la segunda pregunta, la relación a repasar un poquito cuál era el mundo pre-COVID, tenemos, y es muy similar a lo que vimos a lo largo de toda la exposición, ¿verdad? Tenemos un mundo con actores principales y actores periféricos, habíamos dicho. Actores principales son los que pugnan directamente por el dominio mundial. En esa categoría podríamos poner a potencias como Estados Unidos, como China, como Rusia, como la Unión Europea, como algunos de los BRICS, ¿verdad? Sobre todo India, sobre todo Rusia, que ya la mencionamos. También en ese papel podría entrar en menor escala tal vez Irán como una potencia regional dentro de lo que hace a Asia Central, ¿verdad? Podríamos ver que entre esas potencias, si esas potencias las situamos en el mapa mundial, tenemos zonas calientes, ¿verdad? Es lo que hablábamos de las zonas calientes, que eran Asia, fundamentalmente el sudeste asiático, esa zona del mar de China, donde está la disputa por los arrecifes y las islas, sobre todo con tensiones muy fuertes entre China y Japón, entre China y Corea, entre China y Filipinas principalmente. Hay una cuestión para quien no sepa brevemente, la cuestión se da por la interpretación en derecho internacional que se hace a lo que hace al mar territorial y la zona económica exclusiva, que es la zona de aprovechamiento tanto para minerales como para pesca, ¿verdad? El derecho internacional establece 12 millas náuticas a partir de la costa. La interpretación de China es que su costa es su última isla. Entonces, eso proyecta prácticamente a todo el mar meridional como territorio chino, agravado con la construcción de islas artificiales por parte de China en la zona, ¿verdad? Eso con relación al sudeste o al mar meridional de China, que es el punto realmente más caliente hoy por hoy. Otro punto caliente es la zona que les comentaba, el MENA, o el Middle East, North Africa, que vendría a ser
Medio Oriente, norte de África, que es la zona de influencia directa del conflicto árabe-israelí, la guerra civil siria, la irrupción del Estado Islámico de Irak y Siria en esa zona, el conflicto de Irak, la guerra de Afganistán, Siria como Estado fallido. O sea, eso marca una zona muy caliente actualmente de conflictos directos internacionales dentro del mapamundi global. Una tercera zona es, por supuesto, Latinoamérica, por eso que hablábamos de la irrupción, de la cantidad de protestas sociales que hubieron a lo largo del último año principalmente. También una zona caliente es Europa, con varios conflictos de baja intensidad en la zona, sobre todo, digamos, lo que fue la anexión de Crimea por parte de Rusia. Crimea según algunos, según otros, parte de Ucrania, fue anexionada por Rusia. La zona de Donbass, que sigue también en Ucrania, que sigue la misma suerte. En la región de Moldova está la región de Transnistria. En la República Osetia del Norte, que está separándose también. El proceso independentista catalán en España, de menor intensidad, pero el proceso también, no proceso, sino iniciativas independentistas que se dan en Galicia, en el País Vasco, en España, en la Francia vasca también, Escocia, con su intención de separarse del Reino Unido, que siempre está ahí latente. Bueno, son procesos que también convierten a Europa en una zona caliente. Otro de los fenómenos que veíamos existentes en el mundo era lo que hablábamos, creo que hablábamos mucho a lo largo de la charla, de la caída de los procesos de integración o la debilitación de los procesos de integración, tomando como ejemplo la Comunidad Europea, ¿verdad? Con procesos como el Brexit y como esta división en cuanto a los resultados de gestión de la pandemia que afectan que está marcando una brecha muy grande entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. Y también a nivel global, el auge de los partidos de extrema derecha o de carácter de un nacionalismo exacerbado, ¿verdad? Lo cual nosotros sabemos que el nacionalismo lo que lleva es a un encerramiento dentro de las fronteras y ataca directamente a los procesos de unión internacionales. El nacionalismo exacerbado a lo que nos lleva es a vernos como los únicos actores o los actores más importantes de una obra en detrimento de quien tengo al lado. Entonces, eso afecta directamente a esos procesos. En resumen, es ese más o menos el escenario pre-COVID. Y gracias a la persona que me hizo esta pregunta, porque nos lleva a la conclusión, como les dije en la conclusión, que el COVID no activa nada, acelera procesos. Es decir, no vamos a ver un mundo totalmente diferente gracias al COVID. Lo que vamos a ver son procesos que ya veíamos emerger en la distancia, acelerados por el surgimiento de esta pandemia. Por último, quiero compartir contigo dos preguntas y con eso estamos cerrando. Dice César, si Trump mantiene aplicada la doctrina Monroe, ¿se puede decir que China se avisora como líder global? Y la última pregunta de Ángel Chamorro, ¿esta situación podría ser considerada también una guerra irrestricta? Y si el COVID es un problema de seguridad multidimensional. Perfecto. Comienzo por la primera pregunta. Voy por la primera. Con relación a la doctrina Monroe, digamos, lo que Estados Unidos está aplicando hoy en cuanto a su política de Estado es una doctrina Monroe, pero dentro de sus fronteras. ¿Recuerdan? La doctrina Monroe era América para los americanos. Bueno, esto es Estados Unidos para los estadounidenses, ¿verdad? Ahora, avisorar a China como la potencia emergente. A China le queda un largo camino todavía que recorrer en relación a Estados Unidos. Por supuesto que China es el gran retador, ¿verdad? Es
es el challenger, digamos, en esta situación geopolítica actual, y es el que tiene los recursos y las dimensiones actuales como para retar una hegemonía del poder de Estados Unidos. Ahora, esa hegemonía del poder de Estados Unidos está golpeada, está ciertamente golpeada por el crecimiento de China en un primer momento, y también por la política interna que está adoptando Estados Unidos en relación a sus políticas de gobierno internas, a ese America First, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí el resultado geopolítico va a ser una reafirmación de China en cuanto a potencia mundial y gran desafiante de Estados Unidos, pero atendiendo a los 5 campos del poder. El poder se manifiesta en 5 campos. Vimos que es la capacidad de influir en la voluntad del otro, pero el poder tiene 5 campos en los cuales se manifiesta. Esos 5 campos son, a grosso modo, el político, el económico, el militar, el social, luego psicosocial, como le llaman algunos, y los campos científico-tecnológicos. Hoy por hoy, Estados Unidos todavía tiene una ventaja bastante grande en el ejercicio de esos campos del poder. Tecnológicamente, Estados Unidos todavía está muy lejos de China. Militarmente, está tremendamente lejos. A nivel militar, el poderío de Estados Unidos sigue siendo abrumador con relación al de China, lo cual no quiere decir que el de China sea poco, ni que sea bajo. El de China es gigantesco, pero el de Estados Unidos es abrumador si ponemos ambos en comparación. Entonces, le va a acercar a China bastante a Estados Unidos, o le puede acercar según el uso que haga China de la situación que le abre esta pandemia. ¿Verdad? Espero haber respondido a esa pregunta. Con relación a la pregunta a una guerra multidimensional o a una guerra irrestricta, no es el término apropiado. Guerra irrestricta es lo que se entiende y lo que sería una guerra abierta en la cual se utilizan todos los medios posibles y conocidos. Digamos, por poner un ejemplo, una guerra irrestricta fue la guerra de Vietnam, digamos. Ahora, el segundo término que se utilizó me gustó más, que es el término de multidimensional. Y se aplica al término que utilizamos de guerra tibia, porque acá no hay un escenario de conflicto abierto, no hay una potencia que le declare la guerra a otra. Es decir, no hay una China que abiertamente le declare la guerra o una Rusia que abiertamente le declare la guerra a Estados Unidos y viceversa. Lo que sí hay es una guerra tibia, como le decía en el primer momento, en la cual sí se utilizan métodos de lo que se conoce como guerra híbrida. Ahora no voy a desarrollar mucho lo que se conoce hoy por hoy como guerra híbrida, porque ameritaría una charla completa para ponernos de acuerdo en los términos, ¿verdad? Pero sí vemos elementos multidimensionales en este enfrentamiento. O sea, vemos, como les decía, vemos un uso muy importante de la información como arma, de las operaciones de influencia, de las operaciones psicológicas, sobre todo, a través de un montón de nuevos elementos que se abren o nuevos escenarios que se abren, como ser el ciberespacio, los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales eventualmente también, ¿verdad? Entonces sí, es una guerra, digamos, tibia, en la que las principales potencias buscan sacar su tajada o buscan aumentar el pedazo de la torta, esa torta que recuerdan hablábamos al principio, buscan aumentar ese pedazo de torta para beneficio propio, pero no en una guerra abierta ni declarada. Ojo, eso no quita que en un futuro, a mediano o tal vez a largo plazo, nos podamos hallar eventualmente ante un conflicto, ante una guerra irrestricta, como sí la mencionaba. Todo depende de cómo esta guerra tibia no se caliente a niveles intolerables, ¿verdad? Y que por el contrario tienda a seguir enfriándose
para hacer una situación bastante más controlable. Espero haber respondido un poquito a la cuestión planteada. Bueno, queremos agradecer al disertante, al profesor Carlos Manuel Capurro, por la excelente predisposición y por sobre todas las cosas, un conocimiento acumulado a lo largo de los años, interactuando en diversos escenarios, tanto nacionales como internacionales, y quizá una de las personalidades más agudas en cuanto al análisis de la geopolítica en Paraguay. Agradecemos también la presencia de todos. En nombre de la Universidad Internacional Tres Fronteras y del Decanato de Posgrado, les damos las buenas noches.